que mientras él y su partido votaban a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador para evitar que fuera candidato a presidente de la República, yo subí a esa tribuna a hablar en contra de un dictamen, evidentemente desviado del objeto del desafuero para bloquear a un muy posible candidato a la presidencia. No hemos cambiado de punto de vista, pero tampoco estamos aquí para hacer tapadera de políticos inescrupulosos. ¡Jamás lo haremos! Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque se está llevando a cabo el juicio político del gobernador García Cabeza de Vaca. Vamos a escuchar dos intervenciones, una del diputado de Acción Nacional, el diputado Lishan, que defiende a capa y espada a su gobernador, narcogobernador de Tamaulipas. Vamos a escuchar cómo arremete contra Pablo Gómez. Amigos y amigas, Pablo Gómez no se queda callado, no se aguanta y les dice sus verdades. Vamos a ir a ese video. De conformidad con el inciso A del artículo 5 del acuerdo, hará uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la sección instructora, hasta por 10 minutos. Diputadas y diputados integrantes del jurado de procedencia, la sección instructora de la Cámara ha aprobado un dictamen para ser discutido y votado en este jurado con el fin de declarar que ha lugar a proceder contra el ciudadano gobernador del estado de Tamaulipas, por lo que debe serle retirada la inmunidad procesal penal a efecto de ponerlo a disposición de la autoridad. La solicitud ha sido presentada por la Fiscalía General de la República, quien imputa al inculpado los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada. La Cámara debe decidir si autoriza que la autoridad proceda penalmente contra el inculpado por ser este justamente un gobernador. La sección instructora es el órgano de la Cámara que se encarga de dirigir el proceso del llamado desafuero y presentar un dictamen al jurado de procedencia o un proyecto al Pleno de la Cámara cuando éste contiene una negativa. En esta ocasión estamos en un jurado de procedencia porque la sección instructora propone que se declare justamente procedente la solicitud del Ministerio Público de la Federación. Han concurrido a este jurado las partes, es decir, la Fiscalía y el inculpado. Han expuesto sus consideraciones y los y las integrantes del jurado mismo las han escuchado. Antes de iniciar la discusión del proyecto, es el turno de la sección instructora que presido para hacer las consideraciones básicas sobre el contenido del mismo. En el entendimiento de la sección instructora, no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que recursos que llegaron a poder del inculpado, el gobernador de Tamaulipas, fueran producto claramente de delitos, aunque tampoco puede existir la convicción de que no lo sea. Ante la duda, es preciso preferir al inculpado antes que al fiscal. Ahora bien, el tercer delito imputado, la defraudación fiscal equiparable, se deriva de una compulsa entre los ingresos del denunciado y su declaración fiscal. No es la compraventa de un inmueble, como se ha insistido. La diferencia en favor del causante es la conducta ilícita misma, la cual se considera
que no puede ser de naturaleza puramente culposa, sino dolosa. La sección instructora sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de 6 millones de pesos. La defraudación fiscal es una conducta frecuente en nuestro país, pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia. Defraudar al fisco es robar a la nación, porque los ingresos provienen de todos y deben regresar a través de la acción política a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común. Mas existe el planteamiento de que el desafuero debe hacerse tomando en cuenta también otros factores, como la oportunidad, el momento, su significación política y consideración de que un funcionario de elección popular, precisamente un gobernador, tiene un plazo definido para la terminación de su mandato, luego de lo cual podría enfrentar a la justicia sin necesidad de ser removido antes. La mayoría de la sección instructora partió de otras consideraciones, escuchó esas, pero partió de otras. A partir de la última elección de Ejecutivo y Legislativo de la Unión, se ha venido produciendo por mandato legítimamente popular una serie de cambios, modificaciones, transformaciones. Algo que resulta relevante en la acción conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo para combatir las defraudaciones fiscales en sus muy variadas formas. Esta Cámara inició la reforma constitucional que culminó en la prohibición de las condonaciones de impuestos. Las reformas de leyes fiscales han tenido como objetivo el combate a evasiones y elusiones. La reciente legislación sobre el outsourcing se dirige también hacia el combate a las defraudaciones fiscales. Convengamos que pagar menos que lo definido en las leyes fiscales se convirtió en una frecuente práctica entre quienes no son contribuyentes cautivos, es decir, no son trabajadores asalariados. Recordemos también que los gobernadores son autoridades fiscales en el plano local. Se entiende que deben valorar el significado y trascendencia del debido pago de los impuestos, más aún cuando una parte de la recaudación federal se destina a las entidades federativas del país a través de participaciones directas. Defraudar al fisco federal en el impuesto sobre la renta es defraudar a la propia entidad federativa donde radica el causante. Si se soslayara la presente causa y se dejara para un desenlace incierto en un futuro, tendríamos que admitir que lo emprendido por la presente legislatura en materia de lucha contra evasión, elusión y defraudación se limita, difiere o suspende cuando se trata de una situación políticamente muy especial. No es este un delito meramente culposo, como ya lo hemos apuntado, pero aun si lo fuera, pues habría debate. El anterior jurado en esta Cámara declaró la procedencia de la acción penal contra un miembro de esta Asamblea por un posible delito meramente culposo, es decir, accidental. Con mucha mayor razón, tendría que hacer la declaración de procedencia cuando se está frente a un delito doloso por naturaleza, que afecta al erario y al deber constitucional de contribuir a los gastos comunes de México. La sección instructora ha realizado un proceso limpio, en el que se han respetado las garantías del inculpado y se han atendido los planteamientos de la Fiscalía. Han quedado atrás los tiempos en que estos procedimientos quedaban archivados o se manipulaban para olvidar o para condenar por consigna. Tenemos un Ministerio Público que da la cara
Es criticable y criticado, pero cuenta con un origen y un desempeño basados en su propia independencia. La sección instructora no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial, donde deben presentarse, y que es, en esencia, lo que hay que resolver, si se abre la sede judicial o no. Ahí actuará la defensa y actuará el fiscal, en un concurso entre partes formalmente iguales. Lo que es de la convicción de la sección instructora es la defraudación fiscal equiparable. El punto es que la Cámara de Diputados cumpla con su deber y permita que el aparato de justicia se encargue de esta causa penal. Solicito, colegas, por tanto, el voto aprobatorio del jurado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Gómez Álvarez. Tiene la palabra el diputado José Elías Lisha Abimeri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Presidenta, antes de iniciar mi participación por ilustración al Pleno, solicito la lectura del artículo 25, párrafos primero y tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Solicito atentamente a la Secretaría atender el requerimiento del diputado José Elías Lisha Abimeri. Presidenta, perdón, para no caer en confusión de una lectura inexacta y toda vez que solo existe un párrafo intermedio, reitero mi solicitud, pero que sea leído completo el artículo 25 si es posible. Adelante, por favor, secretaria, y enfatice las 2 fracciones solicitadas por el diputado Lisha. Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Si a juicio de la sección la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Y tercer párrafo, Presidenta. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la sección deberá rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo a criterio de la sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político. Es cuanto. Gracias, diputada secretaria. Adelante, diputado Lisha. No olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia, pronunció el entonces disfrazado de demócrata Andrés Manuel López Obrador en esta tribuna, y cómo se ha descompuesto esta frase y cómo vergonzosamente se están convirtiendo en lo que tanto criticaron.
dejaron de optar por los procesos de justicia que nos obliga la Constitución para montar este vergonzoso circo mediático y nulificación de las instituciones. Decidieron optar en tiempo electoral por el uso selectivo de los mecanismos de los instrumentos de justicia. Gritan porque no tienen ideas, porque no tienen argumentos y porque ni siquiera han leído lo que van a aprobar. Son una franca vergüenza y su educación así lo demuestra. Han decidido utilizar la justicia para ayudar a sus amigos, pero para perseguir a sus opositores. Han resumido su carrera política en el uso faccioso de la justicia. Violan el proceso porque no se está atendiendo a la ley que regula este procedimiento, que es la de responsabilidades de los servidores públicos. Tenían 60 días para analizar el dictamen y lo aprobaron en la sección instructora en un solo día. No se les olvide, incluyeron facciosamente a una persona a esa sección instructora. Y por favor, es imposible que en 24 horas haya leído por lo menos las 9,000 hojas de las que consta el expediente. Integraron a modo su sección instructora. No se pronuncian ni siquiera sobre 3 de los delitos de los que supuestamente era acusado. Que quede claro, lo dejó claro el presidente de la comisión, de la sección instructora. Únicamente se está persiguiendo, en teoría, por no haber incluido una declaración de ISR. Qué vergüenza el show mediático que montaron, pero además faltan a pronunciarse de los otros 2 delitos porque saben que no tienen argumentos, que no tienen elementos. Esta discusión se tiene que suspender. Pablo, ¿por qué dejaste tu lado democrático para convertirte en el director de este circo? ¿En qué momento renunciaste a tu discurso de perseguido para articularte como un siniestro persecutor? ¿Qué intereses inconfesables motivan esta atrocidad? Los mismos que te hicieron esconder tu valentía cuando, después de opinar contra la extensión de mandato ilegal del presidente de la Corte, te hicieron esconderte y no presentarte a este debate, pero sí votar a favor. No lo olviden, quienes tienen una historia de lucha por la justicia se juegan su trayectoria en esta decisión. No tiren por la borda su prestigio, porque, como decía el entonces disfrazado de demócrata, no lo olviden, la historia nos va a juzgar a todos, pero en ese juicio mancharán la dignidad de su investidura por complacer a intereses inconfesables. No se presten a esta barbaridad podrida con fines electorales y hagamos un procedimiento justo que valore en primer término nuestra obligación de hacer justicia. ¡Qué vergüenza de procedimiento electoral! Diputado Pablo Gómez, para alusiones personales. Gracias, presidente. Solamente para responderle al preocupante, que mientras él y su partido votaban a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador para evitar que fuera candidato a presidente de la República, yo subí a esa tribuna a hablar en contra de un dictamen, evidentemente desviado del objeto del desafuero para bloquear a un muy posible candidato a la presidencia. No hemos cambiado de punto de vista, pero tampoco estamos aquí para hacer tapadera de políticos inescrupulosos. Jamás lo haremos. Gracias, diputado. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Vamos a seguir pasando videos de lo que está pasando en el juicio político a García Cabeza de Vaca. Nos vemos en el próximo video.